¿qué tal? Saludo cordial. Le damos la bienvenida a la ministra de Salud, Carolina Corcho, a quien le agradecemos esta conversación con Telepacífico Noticias. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, un saludo a la audiencia de Telepacífico. El tema de los cambios estructurales a la salud pues nos interesan a todos, pero también me ha parecido muy importante tocar esos temas porque creo que es por primera vez que un gobierno se está pensando la salud de una forma tan integral. Pero a propósito de los cambios, la liquidación de las EPS, que también ha generado alguna preocupación, pero que además no es un tema nuevo. Ya tenemos un pasado, una historia. La liquidación de las EPS ha dejado la quiebra de la red pública hospitalaria. ¿Cómo evitar que esa liquidación, que es necesaria por la mala atención que prestan, impacte de manera negativa a la red pública hospitalaria y a los afectados, a los usuarios? Bueno, cuando nosotros recibimos el gobierno nos encontramos 14 EPS en medida de vigilancia especial, es decir, en proceso de liquidación o para toma de decisión de la misma. Esto es un desafío grande porque efectivamente estas EPS no cumplen con el pago a los hospitales y lo que se ha visto es que se liquidan, dejan deudas millonarias. En ese sentido, estamos mirando qué transición se puede hacer porque evidentemente estas EPS ya no cumplieron, ponen en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud, el pago a los hospitales, pero hay que hacer una transición para la salida de las mismas de tal manera que se proteja la atención de los pacientes, los hospitales y las clínicas. Una queja que hemos escuchado por parte de la red pública hospitalaria es que la liquidación se hace y los usuarios pasan al sistema contributivo. Ya la red pública como que no vuelve a atender a estos usuarios y también deja de facturar por ese concepto. ¿Eso es algo que ya esté como dentro de su radar, que se lo hayan dicho? Claro que sí, es decir, es privilegiar la contratación de las clínicas privadas porque muchos de estos pacientes pasan a las EPS privadas y entonces abandonan el hospital público. Eso puede ser regulable por el Ministerio de Salud y es parte de las medidas que estamos estudiando dentro de las regulaciones y las transiciones, dado que tenemos que proteger los hospitales públicos, desde luego. Y a los usuarios de esas EPS del régimen contributivo que venían teniendo, porque algunas EPS funcionan medianamente bien, tenían una buena atención, pero cuando viene esa cantidad de nuevos usuarios se quedan como cortas ante la demanda. Así es, y eso es la preocupación, por eso es que se ha planteado el tema de la reforma, porque efectivamente hay muchas EPS que no están cumpliendo y nada garantiza que cuando lleguemos a un oligopolio de 4 o 5, ellas cumplan, teniendo cada una 10 millones de ciudadanos afiliados. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que ya ese modelo se agotó. Básicamente es como si fuéramos con los ojos abiertos hacia el abismo y por tanto ya el Congreso de la República tiene que tomar decisiones sobre cómo va a ser el reemplazo de esas funciones o un nuevo diseño institucional, porque efectivamente el sistema en este momento tiene una quiebra monumental y tiene un proceso de transición que tiene que asumir con o sin reforma. Es una realidad que varias de estas EPS no cumplen los indicadores. ¿Vamos a llegar o no a ese panorama de 4 o 5 EPS en todo el país o qué va a pasar con las EPS realmente? Pues es que la realidad es que en este momento hay unos decretos y resoluciones del Ministerio de Salud demasiado flexibles sobre los indicadores que deben cumplir, demasiado flexibles. Se les ha prorrogado durante muchos años y aún así muchas de ellas no cumplen. En ese sentido, lo que se ve es que hay una falla regulatoria del Estado. Para el Estado es imposible, inclusive con criterios muy flexibles, regular esto, y las EPS manejan recursos públicos de los colombianos. La realidad que tenemos hoy es que hay un déficit de muchos billones de pesos en clínicas y hospitales, precarización de trabajadores y negación de servicios, y eso ya tiene que tener una solución de fondo. Perdone que le insista, ¿eso significa que sí vamos a llegar a ese escenario de 4 o 5 que son las que funcionan? Yo creo que el país no debería llegar a ese escenario. Antes de llegar a ese escenario, el país debería tomar la decisión de una manera distinta de manejar los recursos públicos de la salud. Las EPS, por ejemplo, podrían transformarse en red de prestación de servicios, ser clínicas y hospitales, y más bien el fondo público que hay hoy hay un fondo público llamado ADRES, no nos lo vamos a inventar, recaudo los recursos, podría ser el pago directo a las clínicas y los hospitales, porque seguimos dándole vueltas durante muchos años a lo mismo y esta intermediación ya ha generado muchas dificultades. Entonces creemos que el país no debería llegar a eso, sino que el Congreso de la República debería resolver a fondo esta situación. El cambio estructural de la salud pasa definitivamente por eliminar la intermediación, que el dinero no pase por las EPS. Eso sí sería un cambio, digamos, necesario y además solicitado por la comunidad. Es que el problema que tenemos es de flujo de recursos, porque la realidad de una política pública está en dónde está la plata.
Usted puede decir yo quiero agua potable, pero si usted no pone los recursos en el agua potable, pues entonces no quiere agua potable. Y el problema que tenemos es que los recursos se están quedando en la intermediación, no están llegando al hospital y a la clínica para prestar los servicios, y eso redunda en que no se le pague a los trabajadores, no se atiende a la ciudadanía. Entonces tienes que resolver necesariamente el problema del flujo de recursos, porque si no, cualquier cambio retórico, si los recursos no logran llegar al destino que tendrían que llegar. Hay sectores que señalan que usted está desfinanciando la salud. ¿Qué le responde a quienes dicen eso? A mí me parece absolutamente desafortunado que entremos en una discusión sobre la base de la desinformación. Eso es muy peligroso porque eso genera ansiedad e incertidumbre en un sector que ya tiene mucha ansiedad y que ya es ansioso de por sí porque tiene que atender permanentemente urgencias y la vida de los ciudadanos. En ningún momento se desfinancia el sistema de salud. De hecho, este es el presupuesto más alto de la historia. En la votación que se hizo en el Congreso del monto, pasamos de 41 billones a un poco más de 50 billones del presupuesto general de la Nación. Eso de ninguna manera es una desfinanciación, eso es un aumento importante, y estamos esperando la reforma tributaria a ver qué otros recursos se recaudan para ver también dentro de los distintos sectores cómo queda el sector salud. O sea que la noticia, digamos, preocupante para las EPS que sobrevivan el cambio es que no van a intermediar esos 51 billones de pesos. Eso, insisto, es una decisión que tendrá que tomar el Congreso de la República, pero la realidad que hoy se muestra es que la plata no está llegando donde debe llegar, que es a la prestación de servicios, al pago de tratamientos, de médicos, de enfermeras, y eso tiene que resolverse. La red pública primaria, la del nivel 1, que también fue una de las inquietudes de la comunidad que asistió a la audiencia pública, y encontramos temas como los en la costa pacífica, el Charco Nariño. El otro día escuchábamos las dificultades que tienen con un hospital de primer nivel que ni siquiera está bien dotado, que las maternas tienen que viajar por vía fluvial y que a veces tienen pérdidas de sus embarazos para buscar el segundo nivel en Tumaco y demás. ¿Qué se está pensando el ministerio también en esa materia? Bueno, lo primero es que dentro del programa del presidente Gustavo Petro hablamos de un fortalecimiento de los hospitales públicos. Eso implica unas medidas de blindaje de la corrupción, pero también que el hospital pueda tener suficiente financiación. Pensamos hacer una inversión importante en infraestructura hospitalaria de la Colombia profunda. Hay que reconstruir una infraestructura que está abandonada, de puestos de salud, centros de atención primaria en salud, para poder reactivar la atención primaria en salud en el país, y puedan haber unos equipos interdisciplinarios extramurales que estén en los territorios detectando la enfermedad, detectando quién está con algún problema, por ejemplo, de cáncer o de nutrición, y ser direccionado hacia el sistema para su atención. Con los gobiernos anteriores había una especie de, una posición más en función de las empresas, de las EPS, y digamos que las demandas de la comunidad, de los pacientes, pues siempre fueron como un poco relegadas. Esa es la impresión que nos ha dado. Con su llegada pareciera que está teniendo eco la necesidad popular, pero que eso entra en conflicto con los poderes económicos. ¿Cómo sortear eso? Es que yo creo que es el gobierno en su conjunto, porque este es un gobierno de cambio, es un gobierno completamente distinto a lo que ha gobernado a Colombia en los 200 años de historia republicana. Hacer un gobierno completamente distinto, evidentemente la narrativa es distinta, las prioridades son distintas, que para un presidente la prioridad sea el hambre, que sea la red pública de hospitales en la zona dispersa y rural, que las prioridades sean el agua potable, que las prioridades sean una reforma rural. Pues eso hace parte de las reformas aplazadas en el siglo XX en Colombia, y por supuesto que se tiene que sentir la diferencia en la manera como se asume la administración pública y el gobierno, porque es un gobierno de cambio. Otro tema que se nos estaba quedando en el tintero es el de los medicamentos, porque entendemos que hay muchas aristas en el tema, los contenedores, la crisis global, la crisis de las materias primas, algunos laboratorios producen, otros no, pero nos decían también desde los droguistas que también la liquidación de las EPS ha impactado el paso de esos contratos que tiene una empresa farmacéutica que atiende determinada EPS, que se va para otra EPS, para otra farmacia, y que esa farmacia se queda carente de medicamentos, que no le alcanza, que la escasez, digamos, es de esa EPS o de esa farma. ¿Cómo manejar esa situación también? Lo que encontramos es que en el sistema de salud hay una maraña de contratos que no pueden ser fácilmente seguidos por el Estado. Esto es parte de la crisis, no tener un sistema de información. Entonces, evidentemente,
Los sistemas de información del ministerio no logran captar el momento en que va a empezar la escasez, sino cuando ya llegó y debería poder detectar eso. Ahora, la escasez de medicamentos no es nueva, es global, viene hace varios años. Hemos estado haciendo unas mesas de trabajo porque cada medicamento, cada insumo tiene una explicación distinta. Cada uno tiene una explicación completamente distinta y la gestión y resolución puede ser distinta. Al respecto, ya tenemos unas mesas instaladas con todos los actores del sistema para que de manera contributiva, solidaria, transparente, tenemos que transparentar los intereses, podamos resolver esta situación. Otro tema que usted mencionó en la audiencia pública del Hospital Universitario del Valle es el tema de la marca y los genéricos. La mayoría hemos creído que si no compramos el medicamento costoso, entonces no nos vamos a sanar, que los medicamentos genéricos no son buenos, y usted hizo una aclaración que nos dejó algo sorprendidos. ¿Cuál es esa? Mire, por ejemplo, uno de los medicamentos que tiene escasez en este momento son los anticonceptivos orales, pero cuando fuimos a hacer el análisis, lo que realmente está escaso es una sola marca comercial donde se ha inducido una demanda comercial, porque esto pues tiene todo un tipo de impacto de mercado, pero que puede ser sustituido por anticonceptivos orales genéricos que pueden tener el mismo efecto. Es un asunto de cómo la industria también induce unas demandas. Entonces la solución sobre la escasez de anticonceptivos orales está a la vuelta de la esquina. Mujeres, compremos los anticonceptivos genéricos que están disponibles y van a tener un efecto similar. O sea, no hay tal con que hay ciertos medicamentos, por ejemplo en los anticonceptivos, una dosis, digamos, del estrógeno que puede ser mejor o peor para la salud. Los principios activos son los mismos, son equivalentes, eso ha sido estudiado por el INVIMA, por la comunidad científica de medicamentos. En ese sentido, en el caso de los anticonceptivos pueden ser perfectamente sustituidos sin dificultad. Finalmente, ministra, la voz de tranquilidad que usted le da a la comunidad, porque usted lo que ha dicho es, estamos construyendo, estamos escuchándonos. Ya, hoy no hay ninguna decisión tomada, está en el proceso del cambio. Claro que sí, el presidente ha dicho, todo esto tiene que hacer con un diálogo. En este momento estamos en la reforma tributaria, que es la prioridad del gobierno, la reforma política, el marco jurídico para la paz. Ya llegará el momento de la reforma a la salud, se enviará el documento para discusión pública, amplia, tranquila, sin desinformación, que permita, digamos, una mirada serena, porque necesitamos resolver un problema que es real, que no se puede negar, que está presente en los territorios, que quienes estamos en el sector salud sabemos, que es que hay una crisis, hay un problema, hay unas deudas enormes que tenemos. Entonces, en ese sentido, ya cuando llegue su momento y se tenga un documento consolidado, pues la idea es que se discuta y se converse y se dialogue para que esto no llegue al Congreso de la República sin una previa discusión y se puedan tener todos los aportes de la sociedad. Y sin reforma tributaria no hay agua potable ni hay reforma a la salud. Exactamente, los grandes países del mundo cobran impuestos a las grandes fortunas para obtener recursos para las políticas sociales. Eso es de todos los grandes países y esa reforma es muy importante para el gobierno porque ahí vamos a poder dar cumplimiento a muchos de los compromisos establecidos en el programa de gobierno. Para despedir, agradeciéndole, ministra, su deferencia para con Telepacífico Noticias. ¿Cómo le está yendo con la gran prensa o con la prensa en general? Bueno, desde que iniciamos, que es mes y medio, hemos hecho 5 ruedas de prensa. Yo creo que ningún ministro de salud en la historia ha hecho tantas manifestaciones en la prensa como nosotros en tan poco tiempo sobre problemas que estamos todavía en proceso de gestión porque apenas estamos empezando. Tenemos una solicitud de 1.300 entrevistas, pues evidentemente no vamos a poder cumplir con todas, pues porque tenemos que hacer unas gestiones o si no solo nos tendríamos que dedicar a esto. Pero hemos tenido una actitud de apertura con la prensa y con los medios importantes. Muchísimas gracias por haber abierto ese espacio para esta conversación con nosotros. Muy amable. Gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado.